Capítulo 1. ¿Hay ángeles en el infierno? Calor. Podía sentir un suave calor cubriendo mi cuerpo, un calor que al contrario de quemarme, lo encontraba reconfortante y suave. Me hallaba flotando en él, disfrutando aquella nueva sensación que era realmente fascinante y extrañamente tranquilizadora. ¿Es esto el infierno? Si así era, ciertamente no quería irme a ningún lado. Intenté moverme entre aquel cálido espacio para conseguir más de lo que fuera aquello, pero al hacerlo caí en cuenta de una estremecedora verdad. ¿Estoy viva? Quizás eso implicaría la extraña suavidad en la que estaba envuelta, y por consecuente lo que aquello significaba. Pues si verdaderamente estaba viva, entonces al final lograron encontrarme. Mentiría si dijese que aquel pensamiento no me generaba cierto malestar, ya que de ser así no tardarían en mandarme a otra misión. Ah, y yo que pensaba que al fin se había terminado. En estos momentos no me quedaba más que designarme a la realidad, por muy tediosa que pudiera ser. Usé todas las fuerzas que encontré para levantar mis párpados, los cuales estaban demasiado pesados. Mas cuando lo logré estaba perpleja. Una gran capa de un espeso flequillo cubría completamente mi visión. Eso me extrañó. Desde que recordaba siempre había llegado el cabello tan corto como era posible. Jamás llegó más allá de mis hombros, ni en sus mejores épocas. ¿Acaso estuve en coma? Con esfuerzo llevé mi mano hacia mi rostro y me las arreglé para encontrar un hueco entre aquella cortina de pelo. En un intento de palpar cuál era la gravedad de mis heridas, moví mi cuerpo entre aquellas sábanas que se distinguían moradas. Al menos eso era lo que podía ver gracias a la pálida luz de la luna que se filtraba por un ventanal. Fue una sorpresa que al momento de mover mis extremidades no sintiera ningún dolor, como si aquellas heridas nunca hubieran existido, como si jamás este cuerpo hubiera sido siquiera dañado. ¿Habrá sido solo un sueño? No, definitivamente no lo fue, pues en mi interior aún podía recordar la fría nieve y el calor de la sangre mientras se mezclaban en una fatal combinación, que terminó como resultado con el fin de mi vida. Mi mente no podía imaginar eso. Pero esto... Miré a mi alrededor, intentando ver un rostro familiar o algo que pudiera explicarme dónde me encontraba, pero lo poco que pude distinguir me dejó más desconcertada de lo que estaba. Frente a mí se extendía una gran habitación, con una pequeña hoguera encendida en el centro de esta que chispeaba y desprendía un tenue olor a quemado. Hermosas decoraciones de lo que me atreví a aventurar era mármol adornaban el lugar. A lo lejos se podía distinguir un tocador, aunque los detalles se volvían borrosos por la falta de iluminación, estaba segura que así era. Pude divisar lámparas de gas que se encontraban apagadas colgando en las paredes. Si bien las conocía, jamás había visto una en persona, pues claro, ¿quién las usaba hoy en día? Mientras más podía ver a mi alrededor, menos certezas tenía. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto llevaba dormida? ¿Quién curó las heridas de mi cuerpo tan bien? Tendré que averiguar cómo lo hizo. Lo único que sabía era que las personas que me trajeron aquí no eran con las que había trabajado hasta ahora, pues lo único que nos brindaban era una cama en un pequeño cuarto y vendas, con las que nos curaríamos cuando despertáramos, y si es que lo hacíamos. Por lo visto, era una persona que le gustaban las antigüedades, pues en aquel cuarto fácilmente podía sentir que había vuelto 1 o 2 siglos al pasado. Como si las dudas y las teorías que se encontraran en mi cabeza pudieran ser escuchadas, pude oír a alguien tratando de abrir la gran puerta de madera del cuarto. No debo perder la concentración. Con un movimiento que se puede considerar muy brusco para alguien que sufrió lesiones graves, salí de la cama que minutos antes había confundido con un muy cómodo infierno. Rápidamente sentí el frío suelo bajo mis pies. Aquello me reconfortó. A pesar de que esperaba sentir dolor o siquiera un pequeño tirón, solo tuve un leve mareo, pero realmente parecía que me encontraba en buena forma, que ni en mis mejores días había soñado. Ese sigue nuevamente sin ser el punto. Rápidamente busqué algo que pudiera servirme de arma en caso de tener que defenderme. Grande fue mi decepción al no encontrar nada que poder usar.
tendré que ensuciarme las manos. Y antes de que mi recientemente elaborado plan, el cual consistía en golpear a la persona que se adentraba en el cuarto sin darle tiempo a reaccionar, me paré en seco al ver a quien entró por la puerta. Incluso con la luz de una lámpara posicionada cerca de su rostro, su belleza era incomparable con nada de lo que yo hubiera podido ver o siquiera imaginado en mi vida, casi como si no fuera de este mundo. Realmente la joven frente a mí no aparentaba más de 16 años. Sedoso cabello dorado caía en ondas desde su cabeza hasta su cintura, como una cascada de oro. Llevaba un vestido verde largo hasta el suelo, pero aún así se ajustaba en las partes indicadas. De alguna forma hacía juego con la temática antigua de la habitación. Su piel parecía de un tono que se encontraba en la tonalidad perfecta, ni tan blanquecino ni excesivamente bronceado, pero aún así pude notar las oscuras ojeras que se formaban en sus cansados ojos rosas. Un momento, ¿ojos rosas? En ese instante me encontraba en una pelea mental, intentando buscar la teoría más razonable que pudiera explicar los últimos acontecimientos. Quizás al final sí morí, y a diferencia de lo que pensaba, este es el paraíso. Sí, era una teoría completamente descabellada, pero en este punto no tenía ninguna certeza y sí muchas dudas. Como si ella se hubiera dado cuenta que yo me encontraba buscando respuestas, habló decidida a dármelas, rompiendo el calmado silencio en el que nos encontrábamos. Ney, veo que estás despierta. ¡Qué alivio! Como era de esperarse, una hermosa joven solo podía tener una voz igual de armoniosa. Igual que un domador de tigres, lentamente se fue acercando hacia mí, al mismo tiempo que yo inconscientemente retrocedía. Un poco asombrada por mi actitud, detuvo su andar, hasta quedar a un brazo de distancia de donde me encontraba. Por algún motivo parecía agotada, pero aún así me dio una sonrisa sincera. Ney, estás levantada. ¿Ya te encuentras mejor? ¿Te duele algo? Por primera vez desde que desperté, dije algo, pero las palabras salieron con un tímido susurro, casi inaudible. ¿Ney? Mi voz sonó ronca. Sorprendida, volvió a preguntar. Disculpa, no logré oírte. Ney. ¿Quién es Ney? Como si le hubiera dicho algo extraño, sus hermosos ojos se llenaron de preocupación e inadvertiblemente cortó la distancia entre nosotras. Ney, ¿todavía tienes fiebre? ¿Te sientes mal? Deberías recostarte. Antes de poder terminar su oración, acercó su mano hacia mi frente e inconscientemente la aparté de un golpe. De repente su expresión cambió muy rápido. La sorpresa en sus ojos se volvió tristeza, que solo lograba acentuar aún más sus oscuras ojeras. Parecía que comenzaría a llorar en cualquier momento. Quizás no debía hacer eso. Tenía que evitar que esta niña llore, ya que por consiguiente podría terminar llamando la atención de las personas equivocadas. Por eso decidí hablar primero. ¿Acaso mi voz siempre fue tan serena? Realmente yo me encuentro un poco perdida, lo siento. Sus ojos seguían cristalizados por las lágrimas, pero me miraba fijamente. Vamos, ¿no deberías decirme que todo está bien? Nuevamente me encontré incómoda, así que volví a intentarlo. Me siento un poco mareada. Quizás tú... Mis ojos viajaron de ella a la cama repetidas veces. No tardó mucho en captar el mensaje e inmediatamente asintió con fuerza repetidas veces. Claro, con una confianza y una sonrisa renovada, sin pensarlo mucho, tomó mi mano y me guió hasta la cama de donde minutos antes yo había saltado, preparada para atacar, y solo viéndola desde aquí me di cuenta de que era más grande que cualquiera en donde yo hubiera dormido. Miré el lugar donde nuestras manos se entrelazaban. Aunque el tacto de la joven realmente no era para nada desagradable, no me encontraba cómoda. Jamás me había acostumbrado al tacto de otra persona, y por algún motivo mi cuerpo parecía estar de acuerdo, haciendo que mi incomodidad aumentara. Aún así, queriendo evitar un problema, le seguí el juego, incluso cuando comenzó a arroparme cual niño pequeño. Al terminar, me miró contenta y se sentó en la cama. Entiendo que estés un poco confundida, Ney. Comenzó a hablar mientras me miraba.
Siempre que termino de reducir la corrupción en ti, sueles dormir profundamente por varios días, pero es la primera vez que tienes fiebre durante este tiempo. Su ceño fruncido pronto se relajó. Pero ahora estás bien, Abe, solo un poco perdida. Realmente las palabras que salían de su boca eran incomprensibles. ¿Corrupción? ¿Esto ya me había pasado? O quizás me está confundiendo con otra persona. Decidida a acabar con tantas vueltas y preguntas, hablé lo más claro que pude. Creo que te has confundido con otra persona. Yo no soy... Antes de que termine de hablar, tomó mi mano con la suya y en un movimiento demasiado personal, posó sobre su mejilla, acariciándose con ella. Detente, como si disfrutara de mi tacto, cerró sus ojos rosados, dispuesta a descansar un poco. Entiendo que estés perdida, pero no tienes que decir cosas así. Ney siempre fue Ney. Espera un momento. ¿No había escuchado el nombre de Ney en algún lugar? Al instante en que ella abrió los ojos y aún con mi mano en su mejilla, vio mi palpable confusión y habló suavemente. ¿Y sabes cómo lo sé? Acercó su mano libre hacia mi frente y antes de que pudiera reaccionar, levantó por completo el flequillo que cubría gran parte de mi visión. Por primera vez pude ver todo mejor. Porque solo mi amada Ney posee esos hermosos ojos violetas. Fue solo entonces cuando mi mente comenzó a juntar las piezas. Una extraña casa antigua, una joven hermosa con imposibles ojos rosas, hablando de corrupción y por último, el nombre con el que me ha llamado desde que me vio. Sí, por eso todo me resultaba tan familiar. Yo conocía esos hechos, ya que eran las descripciones y nombres que recordaba. Hechos que recordaba de una jodida novela. Mientras mi respiración se entrecortaba, tuve el horrible y descabellado presentimiento de que había dado justo en el clavo. Mirando fijamente a la joven frente a mí, que se encontraba serena e ignorante a mi creciente ansiedad, me las arreglé para preguntar con un tono de duda en mi voz. ¿Tú eres... podrías ser Lina Equa? Lo último salió casi inaudible, pero ella lo escuchó claramente. Lo sé porque su sonrisa se ensanchó y sus ojos brillaron de emoción. Oh, mi querida Ney, ¿ya me recuerdas? Sabía que solo era cosa de unos minutillos. Me asustaste. En el momento en que ella saltó emocionada hacia mí, envolviendo con cálidos brazos mi ahora rígido cuerpo, lo supe. Estaba perdida. Y cuando recordé toda la novela y no solo estos pequeños detalles, lo entendí. Al final sí estaba en el infierno, y después de todo, era un infierno donde hay ángeles como Lina Equa, hermosos, pero que pronto caerían en desgracia.